Una madre acostó a sus hijas, pero cuando fue a su habitación a la mañana siguiente, una de las niñas había desaparecido. La policía rápidamente se unió a la búsqueda al darse cuenta de que claramente no había salido de la casa por su propia voluntad, a pesar de descubrir algunas pistas impactantes. La búsqueda de las respuestas duró años. Finalmente, los detectives lograron desentrañar la verdad y fue realmente impactante. Kirsten Hatfield nació el 12 de febrero de 1989 en Midwest City, Oklahoma. El padre de la niña abandonó a la familia justo después de su nacimiento, lo que llevó a su madre Shannon a mudarse a la casa de sus padres. La ayudaron a criar a la niña y cuando Kirsten cumplió 2 años, se mudaron a su propia casa más tarde. Shannon se casó nuevamente y nació su segunda hija Faith. Este matrimonio tampoco duró mucho, dejando a la mujer para criar a sus hijas sola. A pesar de su corta edad, Kyron ayudó a su madre a cuidar a su hermana menor. Gracias a esto, se volvió muy independiente y se llevó bastante bien con Faith. Las niñas compartieron una habitación mientras su madre dormía en la noche del 13 de mayo de 1997. Cuando Kirsten tenía 8 años y su hermana 3, Shannon preparó a las niñas para dormir. Por lo general, les leí un cuento, pero esta vez Faith ya se había quedado dormida y la mujer no quería despertarla. Le deseó buenas noches a su hija, Mayo R., y fue a su habitación dejando la puerta del dormitorio de las niñas ligeramente entreabierta. Hacía esto todas las noches, por si alguna de las niñas se despertaba, y la llamaba alrededor. De las 3 a.m. Shannon se despertó con un ruido que venía de la habitación de su hija. Pensando que las niñas se habían despertado, fue a su habitación. Sin embargo, tan pronto como llegó al pasillo y se acercó a la puerta de su dormitorio, el ruido se detuvo. Asumiendo que las niñas se habían vuelto a dormir, decidió no despertarlas, y estaba a punto de regresar a su habitación. Pero antes de que lo hiciera, algo extraño llamó su atención. La puerta del dormitorio de las niñas estaba completamente cerrada, aunque Shannon siempre la dejaba entreabierta. Pensó que una de las niñas podría haber cerrado la puerta, o que ella misma se había olvidado de dejarla abierta. Shannon se acercó a la puerta, la abrió entreabierta pero no entró en la habitación, y luego volvió a dormirse a la mañana siguiente, alrededor de las 6:30, a.m. Shannon fue a despertar a las niñas. Entró en su habitación y encontró que solo su hija menor Faith estaba en la cama. La despertó y le preguntó dónde estaba Kirsten, pero Faith no lo sabía. La mujer inmediatamente comenzó a buscar por toda la casa, pero la niña no estaba por ningún lado. Miró afuera, y luego llamó a todos sus amigos, cuyos hijos Kyron era amigo. Esperaba que la niña hubiera ido con uno de ellos, pero todos dijeron que no la habían visto. Después de eso, Shannon llamó a su padre que vivía cerca. Su última esperanza era que la niña hubiera ido con él, pero tampoco la había visto. Al darse cuenta de que Kirsten había desaparecido, le dijo a Shannon que llamara a la policía y fue a su casa, por lo que la mujer llamó al 911 y los oficiales llegaron a la escena en unos minutos. Inicialmente, pensaron que la niña podría haberse escondido en algún lugar de la casa o que se había ido de un paseo por su tranquilo pueblo. Nunca había habido un caso de un niño secuestrado de su propio dormitorio, por lo que la policía local nunca se había encontrado con algo así. Sin embargo, pronto los oficiales se dieron cuenta de que la situación era mucho más grave. Al inspeccionar la habitación de Kirsten, encontraron la ventana ligeramente un frasco con unas gotas de sangre en el marco. La policía salió y comenzaron a examinar el área alrededor de la ventana a unos metros de distancia. Descubrieron una prenda interior de niños en el suelo manchada de sangre. Los oficiales le pidieron a Shannon que confirmara que pertenecía a su hija, y ella la reconoció. Los investigadores se dieron cuenta de que probablemente estaban tratando con un secuestro y más oficiales fueron llamados de inmediato a la escena. Cuando registraron el área detrás y alrededor de la casa, la policía interrogó a la madre de la niña. Ella relató que se despertó a las 3 de la mañana después de escuchar un ruido. De repente, se dio cuenta de que en ese momento un delincuente desconocido probablemente estaba secuestrando a Kirsten. La búsqueda alrededor de la casa no arrojó resultados, y la policía comenzó a entrevistar a todos los residentes del vecindario. Desafortunadamente, ninguno de ellos vio ni escuchó nada sospechoso
esa noche. La única pista que los detectives pudieron reunir fue que uno de los vecinos se despertó por el ladrido de un perro. Alrededor de las 3 de la mañana, coincidiendo con la hora del secuestro, al no encontrar pistas sólidas, los investigadores recurrieron a una psicóloga infantil para hablar con fe a pesar de tener solo 3 años. Compartió que había presenciado el secuestro, sin embargo, seguía repitiendo solo una frase: una mala persona vino y se llevó a mi hermana. Esto una vez más confirmó que la niña no salió de la casa voluntariamente, pero no proporcionó más pistas para identificar al perpetrador o localizar a Kirsten. Los detectives tuvieron que reiniciar la investigación. Prácticamente desde cero, su sospecha inicial se inclinó hacia alguien que conocía bien a Kieran, ya que parecía poco probable que un extraño pudiera secuestrarla de su propia habitación sin hacer ruido trabajando. En esta teoría, la policía descubrió que la madre de la niña tenía antecedentes de problemas de drogas. Los detectives consideraron la posibilidad de que el secuestro pudiera estar relacionado con esto. Tal vez la madre debía dinero a algunas personas en el submundo criminal y decidieron tomar a su hija como pago. La alternativa era aún más escalofriante. La policía no descartó que la madre entregara voluntariamente a su hija. Esto explicar por qué el secuestro ocurrió. Casi en silencio hablaron con Shannon, pero ella negó cualquier implicación. Afirmó haber estado limpia de sustancias ilegales durante un largo periodo de tiempo, e insistió en que nunca entregaría a su hija. Los detectives no se apresuraron a limpiarla de sospechas, pero no pudieron encontrar ninguna evidencia que respaldara la participación de la madre, por lo que la policía decidió buscar la ayuda del público y comunicarse a través de los medios de comunicación, pidiendo a las personas que compartieran cualquier información relacionada con el caso. En los días siguientes, el departamento de policía recibió cientos de llamadas y los detectives siguieron diligentemente cada pista. La mayoría de ellas eran bastante superficiales y carecían de información valiosa. Sin embargo, los investigadores pronto se toparon con un dato inquietante. Una mujer llamó sospechando que su novio estaba involucrado en un secuestro. Se había estado comportando agresivamente, incluso declarando durante una discusión que si no lo obedecía, le haría lo que le hizo a Kirsten. Hatfield. Cuando la policía comenzó a investigar a este hombre, descubrieron otro hecho alarmante. Conocía al hermano de Shannon, lo que significa que Kirsten podría haberlo conocido. Además, las niñas y su madre vivían en una casa que anteriormente pertenecía a su hermano, lo que llevó a los investigadores a creer que el sospechoso podría haber estado familiarizado con el diseño del hombre. También tenía antecedentes que lo llevaron a la vista de la policía, incluida la participación en drogas e incluso un asalto. Todo apuntaba a que posiblemente estaba relacionado con el crimen. Sin embargo, el hombre afirmó que estaba en un bar esa noche. La policía verificó esta información y numerosos testigos confirmaron su coartada, lo que lo situó en el bar hasta alrededor de las 4:00, las 0 de la mañana, eliminando la posibilidad de que secuestrara a la niña. Después de esto, los investigadores siguieron cientos de otras pistas, pero todas condujeron a callejones sin salida. El caso se prolongó durante meses y con cada día que pasaba, la esperanza de encontrar a Kirsten con vida disminuía. Su madre no podía esperar y no hacer nada, ya que la policía se encontraba repetidamente en callejones sin salida. Desde los primeros días, intentó todo lo posible para localizar a su hija, dio entrevistas a los medios locales, distribuyó volantes e incluso investigó personalmente a varios sospechosos en su búsqueda de la verdad. Shannon enfrentó numerosos desafíos. Por ejemplo, se le ocurrió la idea de comunicarse con las empresas locales del condado para pedirles que colocaran volantes sobre Kirsten en sus oficinas, tiendas y establecimientos. Para su sorpresa, muchos se negaron citando que contradecía las políticas de la empresa. También intentó asegurar una reunión con el gobernador del estado, pero fue Shannon. También organizó un pequeño centro con el objetivo de atraer voluntarios al caso de Kirsten. Se centraron principalmente en distribuir volantes e interactuar con los medios de comunicación, pero Shannon encontró nuevos problemas. Algunos voluntarios robaron dinero, otros mintieron sobre el trabajo realizado y utilizaron los medios para llamar la atención sobre sí mismos. A pesar de todo esto, nunca se dio por vencida, tratando de desentrañar la verdad durante muchos años. En un momento, Shannon se dio cuenta de que el enfoque actual no estaba dando ningún resultado, lo que la impulsó
a tomar un camino diferente. Se matriculó en la universidad, obtuvo un título en criminología y se convirtió en oficial de libertad condicional. Shannon eligió este camino no solo para encontrar al secuestrador de su hija, sino también para proteger a otros de criminales que podrían ser liberados de prisión y aún representar una amenaza. Creía firmemente que la persona que se llevó a Kirsten tenía otras condenas penales en su estudio detallado de individuos con pasados violentos en su ciudad y áreas circundantes. Intentó encontrar alguna conexión con el secuestro de su hija, sin embargo, al final, todos estos esfuerzos no dieron resultados en algún momento. Shannon se resignó a la probabilidad de que Kirsten probablemente ya no estuviera viva y nunca podría traerla de vuelta. Sin embargo, nunca abandonó su búsqueda de respuestas por completo. La policía ocasionalmente reabrió el caso, examinando nuevas pistas, pero no arrojó resultados en colaboración con el FBI. Incluso crearon un boceto de cómo podría lucir Kyron. Años después del secuestro, nadie creía que todavía estuviera viva, pero sin sus restos, no podían declarar esto con absoluta certeza. El estancamiento en el caso duró muchos años, hasta que un giro inesperado de los acontecimientos en 2014, una mujer llamó a la policía con una historia bastante extraña. Su abuela había fallecido recientemente y mientras revisaba las pertenencias restantes, ella encontró un diario en el cual la abuela detalló cómo su propio hijo había confesado haber asesinado a Kirsten Hatfield. La narrativa contenía tal riqueza de detalles que los detectives no tenían duda sobre la autenticidad de la información. Según el diario, el hombre secuestró a Kirsten de su habitación y la llevó a un pueblo cercano, donde tenía una casa. Allí, la sometió a actos atroces y la asesinó brutalmente. La descripción de todo el proceso abarcó varias páginas, dejando a los investigadores de la temporada incluso horrorizados. Además, el diario mencionó que toda la terrible experiencia fue grabada en una cinta de video. Los detectives inmediatamente trajeron al hijo de la mujer para interrogarlo. Mientras esperaban que él negara todas sus palabras, lo sorprendieron aún más. Él afirmó no estar involucrado en el crimen, pero sabía quién lo cometió, porque la niña fue asesinada en la casa de su exnovia. Esto desconcertó a la policía, lo que los impulsó a preguntarle al hombre por la dirección de esta casa. Los detectives rápidamente obtuvieron una orden y enviaron un equipo para examinar minuciosamente la propiedad. Su primer paso consistió en rociar luminal, una sustancia que admite un brillo al contacto incluso con los rastros más pequeños de sangre. Incluso si habían limpiado la escena del crimen cuando los expertos forenses hicieron esto. Y se encontraron con una verdadera sorpresa. Uno de ellos declaró más tarde que toda la casa se iluminó como un árbol de Navidad. El químico reveló que había sangre prácticamente en todas partes, y lo más importante, los patrones de las manchas de sangre coincidían con los horripilantes detalles del asesinato descrito en el diario. Los expertos quitaron las tablas del piso, cortaron secciones de papel tapiz y enviaron todo al laboratorio. También reunieron un equipo para excavaciones en la propiedad con la esperanza de encontrar el cuerpo de la niña. Además, la policía encontró una caja en la casa que contenía cientos de cintas de video, lo que los llevó a recordar el diario. Sabían que una de estas cintas debería contener imágenes de la víctima siendo abusada. Los detectives revisaron meticulosamente cada cinta, un proceso que tomó incontables horas. Sin embargo, ninguna de las cintas contenía nada relacionado con el asesinato. Las excavaciones tampoco arrojaron resultados. No había restos ni ninguna evidencia en el suelo de la propiedad. Pero luego, los detectives se enfrentaron al giro más inesperado. Los expertos que analizaron los restos de las manchas de sangre en la casa concluyeron que la sangre pertenecía a un animal, no a un humano. Esto fue una sorpresa absoluta para la policía, ya que estaban convencidos de que finalmente estaban a punto de resolver el caso de Kirsten. Los investigadores se enfrentaron a otra pista falsa. Se desconoce qué fue exactamente. Tal vez alguien decidió hacerle una broma cruel a la policía. O el diario fue escrito por una persona con problemas de salud mental que vio información sobre el secuestro de la niña en las noticias y creyó en una narrativa que nació en su mente. Sin embargo, el detective Cuarto siguió esperando que tarde o temprano descubrirían la verdad. Sin embargo, no surgieron nuevas pistas y el caso volvió a estancarse en el verano de 2015. El caso de Kirsten fue entregado a un nuevo detective llamado Daryl Miller, quien decidió iniciar una nueva investigación. Estudió todos los documentos y registros existentes, y en algún momento notó algo peculiar para su sorpresa. Miller se dio cuenta de que durante todos estos años, sus predecesores
no habían examinado las piezas cruciales de evidencia, la sangre en el alféizar de la ventana en la habitación de la víctima y en su ropa interior. Aunque estas piezas de evidencia se almacenaron en el almacén por alguna razón inexplicable, no se habían enviado al laboratorio para su análisis. Tal vez en ese entonces, la policía pensó que la sangre pertenecía a la niña y analizarla no arrojaría ningún resultado. Miller decidió rectificar esto y envió la evidencia al laboratorio. Pronto lo llamaron. Lo llamaron nuevamente diciendo que ambas muestras de sangre no pertenecían a Kirsten, sino a un hombre desconocido. Este era un descubrimiento largamente esperado, pero el detective se enfrentó a un nuevo desafío. La muestra de ADN del secuestrador se cargó inmediatamente en la base de datos del FBI, pero no hubo coincidencia. Esto podría significar que no había cometido delitos graves o que sucedió antes de la creación de la base de datos. Sin embargo, Miller no se desanimó. Decidió recolectar muestras de ADN de todos los hombres involucrados en el caso. Desde el secuestro, la policía compiló una lista, localizó a cada persona y envió su ADN al laboratorio. Sorprendentemente, cada individuo proporcionó voluntariamente sus muestras de inmediato. Esto llevó a los investigadores a considerar que el asesino podría no haber sido parte de los archivos del caso. A pesar de esto, Miller esperó pacientemente los resultados hasta que finalmente recibió una llamada. Del laboratorio, los expertos habían completado el análisis de una de las muestras y encontraron que coincidía perfectamente con la sangre encontrada en el alféizar de la ventana y la ropa interior de la víctima. El individuo era Anthony Palma, de 56 años, un vecino de la familia Hatfield que vivía justo al otro lado de la calle de ellos. Palma fue una de las primeras personas con las que habló la policía el día del secuestro. En ese entonces les dijo que se despertó alrededor de las 3 de la mañana debido a los ladridos de su perro. Ahora, con la confirmación de su participación, los detectives decidieron hablar con él nuevamente. Mientras que la evidencia de ADN era más que suficiente para una condena en la corte, los investigadores esperaban extraer una confesión. En primer lugar, aceleraría significativamente el juicio, y en segundo lugar, solo él sabía dónde estaba el cuerpo de Kirsten, lo que hacía casi imposible localizar sus restos sin su cooperación. Los detectives optaron por proceder con cautela. Invitaron a Anthony para interrogarlo, afirmando que era un proceso rutinario. Supuestamente estaban volviendo a entrevistar a todos, incluidos los vecinos, con la esperanza de recopilar nueva información. En realidad, tenían una tarea específica para lograr que admitiera si alguna vez había estado dentro de la casa de la familia Hatfield. Inicialmente, los detectives le preguntaron si recordaba algo más de esa noche. Anthony contó la misma historia que hace 18 años, sin embargo, esta vez agregó un nuevo detalle. Supuestamente vio un auto blanco estacionado frente a la casa de Kirsten, pero no le dio mucha importancia. Luego la policía preguntó sobre su familiaridad con la niña y su familia. Anthony dijo que los conocía como vecinos, pero nunca interactuó con Kirsten personalmente. Agregó que durante esos años se llevaba bien con otros niños del vecindario. Por ejemplo, ocasionalmente le pedían que arreglara sus bicicletas o pasaba por dulces. Posteriormente, la policía le preguntó si alguna vez había estado dentro de la casa de Kirsten. Tal vez la madre de la niña le había pedido ayuda o la había visitado solo para charlar. Anthony afirmó que nunca había estado dentro de la casa mientras la familia vivía allí. Para los detectives, este se convirtió en un momento crucial para el interrogatorio, considerando que la sangre del hombre se encontró en el alféizar de la ventana. La habitación de la víctima lo acababan de atrapar en una mentira. Gracias a esto, en la corte no podría afirmar que la sangre llegó allí en diferentes circunstancias, como cuando visitó a los vecinos otro día. Sin embargo, había un problema. La casa donde vivía Kirsten había pertenecido anteriormente al amigo de Anthony y admitió haberla visitado durante esos años. Pero la muestra de sangre en el alféizar de la ventana estaba claramente fresca y no podía haber sido dejada allí hace muchos años. Sin embargo, los detectives decidieron pasar a la parte principal y le informaron que su sangre se encontró en la habitación de Kirsten y en su ropa interior. Anthony comenzó a negar esto, repitiendo que nunca había estado dentro de su casa. Los investigadores intentaron extraer una confesión, pero él constantemente se apegó a su negación. Luego optaron por cambiar de táctica y salieron de la habitación. El detective Miller entró para hablar con Anthony. Trajo una foto de Kirsten y la colocó sobre la mesa frente al sospechoso. Anthony la apartó de inmediato y evitó mirar la foto durante el resto de la conversación. Miller le hizo varias preguntas con la esperanza de que Anthony finalmente cometiera un desliz, pero continuó negando todo. Al darse cuenta
de que no obtendrían una confesión. La policía decidió terminar el interrogatorio y arrestar a Ed. Después de esto, obtuvieron una orden de registro para su casa. Excavaron completamente toda el área, pero no pudieron encontrar ningún rastro de los restos de la niña, ni ninguna otra evidencia durante el juicio. Anthony persistió en negar su participación, pero los resultados del análisis de ADN hablaron por sí solos en el tribunal. Surgieron detalles adicionales que la policía había pasado por alto durante la investigación inicial. Resultó que Anthony había tenido problemas previos con la ley varios años antes del secuestro de Kirsten. Había irrumpido en la habitación de otra niña y la había agredido. También había sido encarcelado en los años 80 por un ataque con armas. Esto subrayó aún más el estado de Anthony como un criminal peligroso, pero por alguna razón, las condenas pasadas fueron pasadas por alto en 1997 a fines de 2017. El jurado lo declaró culpable del secuestro y asesinato de Kirsten y condenó a Anthony a cadena perpetua durante todo el juicio. Nunca reveló la ubicación de su S, y la policía duda que alguna vez encuentren a la niña. El problema radica en el empleo de Anthony con los servicios del parque familiarizados con áreas remotas. Podría haber enterrado el cuerpo donde los investigadores tal vez nunca lleguen. Sin embargo, la madre de la víctima persistió en tratar de encontrar a su hija. Llamaba a Anthony con regularidad y lo visitaba en prisión, pasando horas buscando respuestas con cada interacción. Sentía que el criminal se estaba acercando a revelar el paradero del cuerpo, pero nunca sucedió a principios de 2019. Anthony fue asesinado por su compañero de celda, impulsado por la animosidad personal derivada del crimen de Anthony contra un niño. Como resultado, la única esperanza de la familia Kirsten de localizar el cuerpo de la niña se basa en la posibilidad de que los cazadores o viajeros puedan tropezar con él en parques nacionales remotos. Muy bien, muchachos, compartan sus pensamientos sobre esta historia en la sección de comentarios y no olviden presionar el botón me gusta si disfrutaron este video. Gracias por mirar.